¿Qué hay? Buenas tardes. La semana pasada estábamos hablando de la diabetes mellitus, aquella que tenía distintos estadios o distintas patologías. Era la que hablábamos de la diabetes no insulín dependiente, y allí estuvimos hablando de los antidiabéticos orales o de los hipoglucemiantes orales. Y vimos, bueno, de las reacciones adversas, vimos cómo desde la forma natural del ejercicio, de una dieta adecuada, bueno, pues se podía llegar a regular esa diabetes. Luego hay otra diabetes, que es la diabetes insulín dependiente. Y concretamente, el protagonista de esta patología es la insulina. La insulina. En principio vamos a tratar de acotar cuál es el objetivo desde la farmacología, desde bueno, pues el tratamiento con los hipoglucemiantes orales o con el básico o el más importante o el que se lleva la palma, que es el hipoglucemiante sanguíneo, subcutáneo o intravenoso, que es la insulina. En principio, la idea de trabajar con un paciente con diabetes insulín dependiente, es decir, que su páncreas, sus células beta del páncreas no producen la insulina necesaria para el correcto trabajo, que ahora vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues el tratamiento consiste primero en ajustar bueno, pues todo lo que es la utilización del carburante metabólico, que es la glucosa, y bueno, de otra serie de los lípidos, de otra serie de factores, de ajustarlo a las necesidades del organismo y, por supuesto, también de ajustar los niveles de glucemia en el torrente de todo el territorio, de toda la economía del cuerpo humano. ¿Por qué? Puesto que si ajustamos esas dosis, pretendemos también que el paciente acercarlo lo más posible a una vida normal a nivel profesional, familiar, social, y que no tenga grandes problemas, puesto que esos dispares, esos picos de glucemia pueden, a la larga, es una enfermedad sorda que mata a lo lejos, puede generar una serie de patologías a nivel de la retinopatía diabética, a nivel de aterosclerosis, a nivel de la nefropatía diabética, a nivel de que quien más, quien menos ha tenido relación con alguna diabetes, con algún diabético, con algún familiar, con algún amigo diabético, y ha conocido a lo largo del proceso de su patología como antiguamente, ahora se está corrigiendo en algún sentido más, y no hay tanto proceso a nivel de amputaciones y cosas de ese tipo, porque se producían muchas úlceras, ya que el diabético tiene propensión a una serie de patologías que a lo largo de su vida le van a ir machacando: riñón, ojos y árbol arterial. Pues bien, para esto se ha desarrollado la insulina. No es que se haya desarrollado la insulina la desarrolló el mismo organismo de una forma natural, y ya les digo que el que la produce es el páncreas, en los islotes de Langerhans, por un aporte de plasma, de sangre, que es el que le va dando la información, es el mejor microcomputador que hay, puesto que va constantemente analizando los niveles de glucemia para estimular la producción de insulina. Vamos a ver en principio un poquito qué es la insulina, pero qué es la insulina nuestra, y vamos además a diferenciarla un poco. Aquí tenemos, la insulina es un polipéptido. No vamos a ponernos ahora a definir lo que es un polipéptido, pero aquí tenemos la fotografía del polipéptido. Es decir, que está formado por muchos péptidos, muchos aminoácidos. Pues bien, esta estructura que inicialmente todos los organismos vivos tenemos, tiene dos cadenas. Digamos, la cadena está formada por 51 péptidos. Y tiene dos cadenas. La cadena A, que es la más pequeña, constituida por 20 aminoácidos, y la cadena B sería esta, constituida por 31 aminoácidos, total 51. Está, bueno, unido por este péptido C, de una forma natural en cada uno de nuestros organismos. Entonces, en cuanto vamos viendo que, claro, la carencia de esta hormona, de esta insulina, es la que produce la diabetes, la que trabaja, la que inhibe el tráfico, primero el transporte a la célula del
carburante metabólico, y luego la utilización de esas reservas para poder ponerlas en marcha y utilizar esa gasolina. Bien, entonces, en cuanto se produce esa carencia, automáticamente se va a buscar la insulina. Cuando un hombre, un ser humano, un paciente, tiene un déficit en la producción propia de insulina, se ha tratado de ver cuáles son las insulinas paralelas que se podrían utilizar. Entre las que se fueron viendo, se buscó la insulina de cerdo y la insulina de vaca, bovina. La única diferencia que tiene la insulina de cerdo con la humana es en el aminoácido número 30. La insulina humana tiene un aminoácido que se llama treonina, y la de cerdo tiene un aminoácido que se llama alanina. Por otro lado, la insulina bovina, la insulina de vaca, la diferencia está en 3 aminoácidos, en estos 2, la alanina y la valina, y en este mismo también. Entonces, en este sentido, para utilizar insulinas como sustitutivos a la falta de producción por parte del páncreas de insulina, es claro que la mejor insulina es la de cerdo, en el sentido que es la que genera menos problemas, puesto que la insulina bovina automáticamente ha generado durante mucho tiempo, en muchos casos, reacciones inmunológicas, reacciones alérgicas, puesto que, claro, como tenía componentes absolutamente extraños para el organismo, nuestro sistema inmunológico inmediatamente responde escupiendo y rebelándose contra esa sustancia externa, contra esa invasión de gente que no conoce, de gente que no es de su país y con la que no tiene nada que ver. Entonces, la mejor de siempre, además, en medicina de siempre, el animal más parecido al hombre es el cerdo. De hecho, además, nosotros utilizamos el cerdo. Es básico en nuestra dieta, independientemente de que los americanos pretendan hacer ahora genéticamente, manipular al cerdo genéticamente y quitarle el tocino. Se van a cargar lo mejor del cerdo. Pues bien, entonces, en las insulinas, independientemente que cuando ya se ha trabajado ahora mismo con insulinas, había también otro problema, y era, las insulinas impuras, las insulinas que tenían, como eran además traídas de animales, eran insulinas que tenían algún tipo de impureza que generaba automáticamente la repulsa, igual que cuando nos rebelamos contra un acto terrorista, que nuestro sistema social, igual que nuestro sistema orgánico, podríamos compararlo a eso, se rebela contra esa acción de un elemento absolutamente extraño, absolutamente incompatible con una vida normal. Pues esto es lo que pasa cuando se colocan insulinas que no están purificadas del todo. Actualmente, por técnicas de cromatografía, es un nombre, tampoco vamos a entrar ahora, no iónica, se ha conseguido depurar las insulinas y conseguir un producto que en principio reduce en un porcentaje muy alto las reacciones alérgicas, las reacciones de escupir esa insulina. Entonces, en este sentido, hay por un lado eso, que es lo que se llaman las insulinas monocompetentes, que están totalmente purificadas o purificadas en más de un 90%. Por otro lado, hay otra forma de conseguir, digamos, lo que se llama actualmente la insulina humana. Hay 2 formas. Una es lo que se llama insulina semisintética y, es claro, consiste en sustituir este aminoácido del cerdo, que es desde una insulina de cerdo. Bueno, pues tendríamos una insulina que en la cadena B, en la cadena de los 31 aminoácidos, tendríamos aquí, en vez de la treonina, tendríamos una alanina. Y se supone, lo que se hace, de hecho se hace, es sustituir esa alanina por la treonina. De esa manera se logra la insulina semisintética, que, bueno, está dando unos resultados buenos, medianamente buenos. Por otro lado, hay otra fórmula, hay 2 formas de conseguir la insulina humana, y es por técnica de ADN sintético, se implanta una cosa que llaman plásmidos en la Escherichia coli, que es una bacteria saprófita de nuestro organismo,
de nuestro intestino. Entonces se coloca y después se producen una serie de procesos de transformaciones de proteínas y al final, convenientemente procesados, se logra una insulina con una pureza del 97 al 100% sin proinsulina ni péptido C. Este péptido C, cuando no es nuestro, genera automáticamente esta cadena que une directamente estos dos, puede generar una respuesta inmunológica, una respuesta de anticuerpos, una respuesta que puede ser nociva contra el paciente. Entonces, no hay ni péptido C, ni hay proinsulina, ni hay otro tipo de péptidos, con lo cual se consigue una insulina que se llama monocompetente, que está dando buenos resultados en ese sentido. ¿Cómo es el nivel de producción? ¿Cómo se produce la insulina? ¿Cómo se libera? ¿Qué mecanismos la controlan? Porque, claro, tengamos en cuenta que para explicar por qué desde el exterior se llega a una patología en la que hay que llegar a colocar la insulina, sería bueno que conociéramos un poquito cómo se produce la insulina. Bueno, pues la insulina va regulada. En principio, desde el páncreas, la segrega, ya les he dicho, las células beta, Juanito, Pepito, da lo mismo, del páncreas. Pero claro, para que se estimulen esas células beta del páncreas y segreguen esa insulina necesaria para la utilización de ese carburante metabólico del que estamos hablando, tan básico y tan necesario, y además todo el mundo sabe que es necesario la glucosa, que es necesario el azúcar para el desarrollo de cualquier actividad. Bueno, hay en principio 3 mecanismos de regulación que son, humoral, hormonal, nervioso, humoral sanguíneo, digamos. Entonces, y bioquímico. Entonces, ¿cómo funcionan ese ordenador, ese microprocesador, esa computadora, que de una manera constante, ese laboratorio, que de una manera constante, que además es el ejemplo de lo que se llama la homeostasia aguda? Es decir, tengan en cuenta que las variaciones de glucosa o de insulina, de necesidades de insulina, a lo largo de las 24 horas de un día, si luego lo multiplicamos por los 365 días que tiene el año y lo multiplicamos por, pues ahora mismo el nivel de vida medio en una sociedad desarrollada, en una sociedad industrial, está en los 80 años, vayamos multiplicando. Imagínense qué computadora, de una forma natural, nos han colocado, nos han regalado y tenemos ahí. Entonces, a lo largo de las 24 horas del día, en cuestión de minutos, tiene que estar ajustando por esos medios, hormonales, nerviosos y bioquímicos, se tiene que ir ajustando las necesidades en cada momento de insulina. Puesto que tan patológico, tan antinatural es el tener un exceso de glucosa en sangre como un defecto, lo que llamamos la hipoglucemia, que ya veremos que es el efecto adverso, el efecto secundario más aterrador que puede plantear la insulina o que puede plantear un hipoglucemiante oral o que puede plantear en un manejo, digamos, de un prediabético, un mal manejo de su producción de insulina, de su producción de glucógeno, de su manejo de las reservas energéticas en función de la glucosa y los lípidos que están intracelulares y del manejo de las células especializadas en utilizar ese carburante energético, ese carburante metabólico natural. En cuanto haya un desfase, puede haber un descenso de la glucemia que se traduce en una hipoglucemia y, curiosamente, como haya un exceso, se puede producir una hiperglucemia que puede acabar, no se instaura de una manera automática, se instaura en el tiempo en una cetoacidosis que curiosamente, como siempre en el cuerpo humano, todos los polos, igual que el yin y el yang, todos los polos al final acaban en lo mismo. El diagnóstico diferencial de un señor que yo tengo en una hipoglucemia causada por un exceso de insulina o causada por lo que llamamos exceso absoluto y relativo en el manejo de la insulina. Se llama exceso absoluto
en que, bueno, se ha producido una inyección más, se le han metido más unidades de insulina a ese paciente. Y él ha seguido comiendo lo mismo y siguiendo su misma pauta. Y lo que se llama exceso relativo está en función en que él se ha puesto sus mismas unidades de insulina y ha alterado sus hábitos alimenticios o ha alterado sus hábitos de ejercicio. Y en ese sentido se produce un desfase. Pues bien, la cetoacidosis, que es un exceso de azúcar y que se traduce porque una de las funciones que tiene la insulina a nivel hepático es, primero, inducir la producción de glucógeno, pero tiene que inhibir la producción de cuerpos cetónicos desde los aminoácidos y desde los ácidos grasos libres. Entonces, si no hay insulina o no hay la insulina suficiente, a lo largo del tiempo se va instaurando el exceso, ese exceso que se traduce en patologías parecidas. Hombre, hay alguna diferencia en cuanto a que hay reacciones abdominales, náuseas y vómitos en el caso de la cetoacidosis. Pero de momento, cuando el choque, porque el individuo queda chocado, cuando el médico llega, el acupuntor llega, quien llegue, automáticamente tiene que hacer el diagnóstico porque el tratamiento es absolutamente distinto. En el caso de una cetoacidosis, tengo un problema, hemos quedado que a nivel del hepatocito, la insulina lo que hace es impedir la transformación de los aminoácidos que todos tenemos que tener, que todos hacemos en nuestra ingesta, y de los ácidos grasos libres, impedir que se transformen en cuerpos cetónicos, en acetona, que es el olor de ese paciente, huele a fruta. Por otro lado, esa insulina también tiene la función de generar glucógeno, que es un factor energético. Entonces, ese paciente, en el caso de que tengamos exceso de azúcar, exceso de glucosa, tiene cuerpos cetónicos, el tratamiento automáticamente es meterle insulina rápida, porque necesito una insulina que me haga una acción rápida pero corta. Luego ya veré de dónde viene la patología, por supuesto. Y en el caso de que sea una hipoglucemia, el tratamiento es completamente distinto. Le tengo que meter azúcar. Si está chocado, si está en coma, el azúcar se lo tengo que meter por vena, en forma de glucagón. Le tendré que meter 1 miligramo y a lo mejor en 15 minutos resuelve. Ese es el tratamiento en principio. En fin, a lo que íbamos.